Bienvenidos a una nueva edición de Estación Cultural por ILAT Media. En esta oportunidad conversamos con Carla García. Ella es escritora y además conductora del programa Políticas por Willax Televisión. Bienvenida, Carla, y es un gusto tenerte acá. Gracias por la bienvenida y gracias por la invitación, Camila. Estoy sumamente contenta de estar con ustedes en ILAT Media, en Estación Cultural, porque me parece que faltan espacios donde se traten temas tan importantes como la cultura, que además son transversales a absolutamente toda la educación, definitivamente. Así es, y que muchas veces están dejados un poco de lado, ¿no? Como tú dices, en comparación a la política u otros temas coyunturales, pero que finalmente son parte esencial de la sociedad. Carla, el motivo de mi invitación es porque me enteré por ahí que presentaste una reedición de tu libro, Queloide, y quería conversar un poco al respecto. Cuéntanos, ¿desde cuándo nace esta vocación tuya por la escritura? A ver, poca gente sabe, pero yo estudié lengua y literatura en Chile a raíz bueno, una dictadura. Tuve que salir del país y yo hubiera querido estudiar acá, en realidad. Me hubiera gustado estudiar en la San Marcos, pero en esa época era un territorio muy difícil. Y bueno, la vida me llevó a Chile y estudié en la Universidad de Chile. Entonces empecé a escribir un poco allá. Al comienzo poesía, como tú, éramos colegas. Yo ahora ya no le voy tanto a la poesía. Supongo que la gente con los años se endurece un poco. Pero al comienzo poesía y luego empecé a escribir cuentos y luego llegaron las nuevas plataformas, estas nuevas tecnologías que ahora son tan viejas como el blog y la posibilidad de hacer bitácoras, ¿no? O sea, tú podías entrar al blog y hacer una entrega al día de textos distintos que tenían que ver casi siempre con tu vida particular. Entonces, así fue que yo empecé a escribir ese blog que se llamaba Queloide en una época en que digamos, la gente no estaba tan polarizada, Camila. Y me acuerdo que Queloide, por ejemplo, era un blog que, qué sé yo, José Alejandro Godoy mencionaba, o Marcos Cifuentes. El primer Queloide lo presentó Marcos Cifuentes con Beto Ortiz, Wow. la vez que conocí a Beto Ortiz. O sea, yo conocí a Beto Ortiz por el libro Queloide y María Luisa del Río. De esos cuatro que estábamos en la mesa inicial, dos ya no están con Beto y conmigo, como son María Luisa y Marco, porque la vida, digamos, no son antípodas políticas, ¿no? Pero al comienzo Claro. del blog era un espacio genial porque era un espacio colectivo donde no importaba qué fueras tú, o sea, casi siempre eran anónimos, entonces podías escribir lo que quisieras sin tenerle Claro. miedo al prejuicio, ¿no? O a la cancelación, no había cancelación en esa época. También, por ejemplo. Claro, al comienzo de Twitter, del blog y tal, y distintas redes, no habían cancelaciones, no había odio colectivo, no había ese sentimiento piraña, ¿no? De vamos todos, huele a sangre, ataquemos todos al mismo tiempo. Era un Claro, espacio. todo era un poco paz y amor de repente, Sí, ¿no? sí, no sé en qué momento sucedió lo contrario realmente. Claro, o sea, como que podías estar quizás en desacuerdo en algunas cosas, pero eso como que no invalidaba tu arte. Y eso creo que se Exacto. ha perdido un poco, ¿no? Últimamente. Podías estar en desacuerdo y eso no generaba que inmediatamente la otra persona pueda faltarte el respeto de como quiera y decirte lo que le dé la gana. De hecho, tú podías debatir con alguien en el Twitter inicial y luego ir a una fiesta y bailar con la persona y conversar y tomarte una cerveza, ¿no? Un poco Claro. como en los dibujos animados cuando el lobo y el perro marcan tarjeta y se van a comer el sándwich y después marcan tarjeta y siguen peleando. Podían haber espacios así, Claro. ¿no? Pero Un bueno, poco como el lamentablemente. Congreso también de repente, ¿no? Pero esa es otra historia. Oye, Camila, pero yo que hablo con congresistas todo el día, a veces estoy rajando, qué sé yo, ¿no? Alejandro Soto me decía, espera, que este hombre con tantas acusaciones, y viene una congresista o un congresista y me dice, no, él es una persona muy elegante, me saluda todas las mañanas, ¿no? Nos llevamos bien. O lo que pasó con Valdemar Cerrón, que resulta que era Mr. Claro. Simpatía. Ya, pues, pero es Mr. Simpatía. Tú no eres, a ti no te define que digas buenos días, buenas tardes y buenas noches o por favor y gracias. Te definen tus Claro. acciones y las cosas que piensas y para qué estás usando la plataforma en la que existes, ¿no? Entonces, sí, Sí, es chévere, me saluda Valdemar y es un caballero, ya, pero su proyecto, ¿cuál es? No te digo que no lo saludes, ¿eh? Solo te digo que no lo claro. pongas en tu mesa directiva. Es lo único que pido.
Claro, y hablando de utilizar plataformas, me estabas contando de tu blog, o yo tratando de como volver un poco al libro porque me pareció tan fascinante la historia que, o sea, gracias a la literatura conociste a Beto y ahora son tan amigos, por ejemplo. Esa es una de las maravillas del arte. Am, Sí. y, y una de mis curiosidades es sobre qué trata Keloide. Bueno, tanto el blog como el libro ahora, ¿no? Ujú. Keloid es una bitácora de vuelo realmente. Corresponde a una época entre el 2005 y el 2010 en que yo trabajaba en un horario de oficina, en una oficina, vestida de señorita y tal. Entonces, la verdad es que me dedicaba a la imagen institucional de un centro educativo, de políticos, de hecho. Pero, por ejemplo, las clases eran en la tarde y en la mañana yo encontré un espacio para dejar volar mis dedos. Y Ujú. era una época como te digo, correspondía a un Perú que ya no existe, no polarizado, donde uno podía hacer y divertirse y conversar y tener una personalidad distinta y salir a lugares sin pensar que te están mirando o que están tus enemigos o que este lugar es caviar y este lugar es ¿no? De la derecha y entonces es una bitácora de vuelo y corresponde a una época en la cual yo creo que está muchísimo más en contacto con mis emociones. Entonces, a mí me gustó mucho lo que pasó con ese blog porque la gente aprendió a conocerme como yo era. En ese momento, además, era Ujú. la hija del presidente de la República. Claro. Y el blog nació de manera anónima. Y yo escribía anónimamente y nunca jamás en la vida ponía mi nombre ni los nombres de mis amigos para que nadie Ujú. pueda, pueda saber que era yo, porque me daba la oportunidad de no ser prejuzgada, ¿no? Ay, vamos a leer el blog de la Ujú. derecha de la nación, qué cosa tan aburrida. Claro. Entonces, siempre fue caleta hasta que un periodista Ujú. de caretas que se llama Jaime Bedoya mandó a Ujú. llamarme, vamos a hacer una nota sobre tu blog. Y yo, ¿qué blog? Entonces me dijo, no te hagas, tú eres la Ujú. queloide. Y yo, ay, por Dios, no. Y de Ajá. ahí yo dije, Me es un descubrieron. blog horrible, claro, como que le quiten la Sí, máscara a Batman. Yo sentí como, ¿qué sí, fue? O sea, claro, mi cara no es tan divertida como mi máscara es mejor sí. que mi cara. Y Ujú. entonces Jaime Bedoya me dijo, vamos a hacer la nota, te guste o no. Y yo, no Wow. tengo decisión de esto, no. Y encima, ¿sabes qué pasó? Puso el primer artículo sobre Keloide fue el blog de la primera hija y pusieron un texto sobre mi abuela y mi abuela lo leyó. Y fue un dramón, porque no era yo Me imagino, precisamente, pero con mi abuela en ese texto. claro. Pero de ahí ya, y ahí sí hubo un cambio, pues porque una vez que Keloide dejó de ser anónimo, Ujú. ya la gente entraba para escribir guarradas y para molestar y Ujú. tal. Pero seguimos escribiendo hasta que llegó el editor y me dijo, a mí me interesa publicar esto. Y él me dijo, hagamos ya la presentación y tal. Yo siempre soy un poco chupada en ese tipo de cosas. O sea, siempre siento que tengo, y me pasa ahora con la película, yo tengo la sensación Ujú. de que la obra vale por encima de cualquier marketing o presentaciones o entrevistas que des. Ujú. No sé si soy muy Claro. old school en eso, pero considero que un libro que vale, ya sea de Carla García, de Camila Craig o de Beto Ortiz, incluso podría Ujú. no tener el nombre del autor. Ya. Sé que se vende Ujú. más, obviamente, cuando eres una persona pública. Pero a mí no me encanta promocionar las cosas que hago, ¿no? Quizás ese es un problema Ujú. también, ¿no? Porque cuando no promociona las cosas que hace, siempre hay uno que dice, pero no hace nada. Pero es que no me gusta ese También. tipo de luz. No me gusta ese Ujú. tipo de luz. Entonces el editor me dijo, ya, hay que presentarle, no sé qué. Y me dijo, ¿quién te gustaría que lo presente? Le dije, para empezar, una mujer. Entonces, María Luisa del Río, ¿te gusta? Sí, me cae súper bien, es genial. Después él me dijo, pero Marcos Cifuentes fue el que descubrió Keloide, que vaya Marcos Cifuentes, ok, que vaya Marco. Y luego, un escritor Ujú. sería la hostia. Y yo ya, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Entonces le dije, no sé, Beto Ortiz, pero jamás en la vida va a Ujú. suceder. Y me dijo, deja que le escribo y a ver qué contesta. Ujú. Y en vez de que me conteste Dante, que era el editor, me contestó Beto. Un mail, así Wow. todo charachero. Escúchame, bueno, casi me da un infarto, porque todo como
princesa, sus deseos son órdenes, no sé qué, y yo, Claro, y tú como, esto está pasando, pellizquenme, ¿no? horrible. No, pero escúchame, ¿cómo se llama? La responsabilidad mía de contestarle inteligentemente a Ujú. Beto era escribir, Claro, borrar, escribir, borrar, escribir, borrar, escribir, borrar. claro. Y nos metimos en una breve interacción epistolar hasta que quedamos en vernos para hacer, porque él dijo, yo te presento el libro, feliz de la vida, pero tú me haces una nota para enemigos íntimos. Y nos Ujú, encontramos, estoy señalando yo como si la gente supiera dónde vivo, acá a 2 cuadras de mi casa en Dédalo, que era una galería, todavía existe, ujú, está en Peña, en Barranco. Y ujú, estaba ahí con sus cámaras y todo, y estaba de espaldas, y le hice tin, tin, tin en el hombro, y se volteó y lo abracé. Y cuando lo abracé me lo quedé. O sea, ese abrazo marcó un poco la dinámica de nuestra relación en adelante. ujú, Y ese libro marcó mi relación con Beto Ortiz. Y 13 años después aquí seguimos, ¿no? Una ujú. locura. Y lo acabas de volver a presentar con él, es más, en la Feria del Libro, ¿cierto? Mira, como yo Y, soy rochosa, ujú, no lo presenté. Lo que hicimos fue como una especie de charla inspiracional que se llamaba ujú, Hate, sobre cómo hacer enemigos en la vida real y en la argolla literaria, porque a lo largo del tiempo que hemos sido amigos, Beto y yo, se han ido cayendo ujú, personajes de nuestra historia, ¿no? Es decir, como te decía, ujú, María Luisa o Marcos y Fuentes, gente que ujú, fue amiga nuestra y que no sé en qué momento de la vida cambiamos nosotros, cambiaron ellos y se nos fueron cayendo. Entonces, y ujú, cómo hacer enemigos en la esfera literaria es claro. O sea, Beto Ortiz es uno de los mejores escritores del Perú y jamás recibe el crédito que merece. Jamás, Camila. O sea, la gente sí, es capaz de hacer cualquier cosa en lugar de darle a Beto el crédito que él debería tener en la literatura peruana. Nunca jamás ujú, lo hacen, jamás lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no es un caviar. ujú, Nunca lo van a reconocer como el pensador, el tipo más allá de periodista y de conductor de televisión, el pensador que es el tipo que tiene casi que el corazón con una pluma, ¿no? Que escribe las cosas que de verdad le salen de las heridas o que es capaz de ametrallar con palabras. Y entonces yo siempre siento que, sí, claro, pues, o sea, estamos si fuéramos del otro lado, digamos, de esta guerra, estaríamos ujú. mucho más reconocidos en un montón de cosas, ¿no? Totalmente, ya hubiéramos ganado premios nacionales, Claro, nos hubieran obvio. llevado a la FIL de Guadalajara, A etcétera, todos etcétera, lados. ¿no? Y el Ministerio de Cultura estaría Sí, detrás tuyo pagándote el Starbucks, no dudes. Pero tal no cual. sucederá, no sucederá. Y también esto viene con una crítica, y a mí me da un montón de pena porque el Ministerio de Cultura fue un ministerio que se hizo en el gobierno aprista con toda la voluntad del mundo y que se ha ido deformando con el tiempo. Ujú, Yo soy una persona que ha trabajado en audiovisual muchos años y he ganado en algún momento DAFO, por supuesto no en ujú, el gobierno aprista, sino en un gobierno totalmente enemigo, pero por ejemplo, ya empiezo a sentir por qué seguimos dándole premios incentivos al cine y el Ministerio de Cultura nunca da incentivos, por ejemplo, al diseño textil. Los ujú. peruanos, que históricamente ya las culturas Sí, pre-incas eran unos capos en diseño ujú, textil, ¿por qué el Ministerio de Cultura no impulsa eso que nosotros somos claro. de la profundidad de nuestro ser? Ujú, Y un concurso, o un concurso en vez de darle plata al cine, que ya viene recibiendo plata hace tiempo, o en paralelo al cine, un ujú. concurso, qué sé yo, O de nueva cerámica, música las libre. artes plásticas. Por Ujú, supuesto, no reciben ni un centavo ujú, las artes plásticas. ¿No? La artesanía ujú, sí, el cine sí, ujú, pero no las artes plásticas, no el diseño textil, no la música. El otro día hablaba con un amigo, con Damián Odeles, él tiene unas peñas. Le decía, Damián, hagamos un concurso de vals criollo. A mí me encanta el vals criollo y siempre escucho las mismas canciones. ¿Dónde claro. está la Ujú, forma de que nuestros géneros musicales no desaparezcan? Tendría que ser el ujú, Ministerio de Cultura, pero están muy ocupados recibiendo a Arbizu, ujú. votando al viceministro cuando va la resistencia y haciendo todo tipo de manifestaciones políticas cuando ellos deberían ser un ministerio que abraza la cultura peruana, única peruana. Ujú. Claro, y que se encargue de finalmente también preservarla, ¿no? Porque en conversaciones que he tenido también con Alejandro Cabero, por ejemplo, que está muy metido en la Comisión de Cultura del Congreso, me cuenta que
todas son leyes declarativas, que poco se hace para preservar, por ejemplo, el centro histórico de Lima, las pequeñas huacas que se están cayendo a pedazos, todo este tipo de cosas que también merecen ser prioridad, e incluso más prioridad que de repente hacer películas fundadas, financiadas por el ministerio, perdón, como la Ujú. de Javier Díaz Canseco, por ejemplo. Claro, o La Em, Revolución y la Tierra y películas así, ¿no? claro. Sí, Ujú, es verdad, porque además se puede hacer películas sin el apoyo del ujú, Estado. O sea, claro, claro. obviamente no le vas a pagar a todos tus amigos el sueldo que querrías, pero sí puedes conseguir el dinero para hacer una película, ¿no? Entonces, bueno, Ujú, sí, hay un montón de cosas que hacer. Los museos, Camila, cuando uno viaja a ujú. cualquier país del mundo, hay museos que ir a ver. En Lima Sí. no hay una cultura de museos y yo me acuerdo de chica que íbamos al de antropología y arqueología de Pueblo Libre y al costado de la casa de Bolívar, ¿no? ¿Te acuerdas? Ujú. El Pueblo Sí. Libre, punto. Después hubo el Museo Grande donde está ahora el Ministerio de Cultura y sacaron todo de este lugar que estaba hecho para ser un museo para agrandar la burocracia y que haya más oficinas Ujú. de funcionarios y mandan y además detienen las muestras y mandan todo luego a Pachacamac, museo que no funciona, que no sirve. Entonces, todo está en Sí. manos de personas que solamente cobran consultorías, asesorías, preguntas, se preguntan, reflexionan sobre los temas, pero no tenemos cultura por Ujú. ningún lado, porque a nadie le importa, lo que les importa es cobrar, Sí. ¿no? Entonces, Y la contraparte recuperar, que también, ujú, perdón. no, recuperar esos espacios es Ujú. vital para todos, ojo, Sí. no es de Ujú. arrancho esto, no, oye, amiguito, compartamos este espacio porque la cultura tiene que ser para todos, no solamente para los que son tus amigos y no solamente para los sueldos. Claro, y que finalmente también la cultura, como decías hace un momento, es transversal y justamente la riqueza del Perú está en las diferentes culturas que han convivido en este territorio por cientos de miles de años, ¿no? Entonces, ¿por qué no podría seguir siendo así? Bueno, pregunta para el ministerio realmente, ¿no? Tiene, y además todos somos fruto del mestizaje. Y como dicen, el que no Ujú, tiene inga tiene de inga, tiene de mandinga. Todos somos fruto del mestizaje, pero se ha generado una nueva corriente que aborrece el mestizaje, que hace que cualquier ujú, persona que sea mestiza, porque yo no conozco al peruano puro, ¿no? A la casta peruana pura, ni nada, pero cualquier persona que ujú. no pasa por el pantone racial de los señores que deciden quién es peruano y quién no, entonces Sí, es un maldito conquistador y un no sé, y el privilegiado, y los he visto claro. gritándole privilegiado a personas que me consta que no tienen ni medio privilegio y que se han hecho de la nada, pero ahí está el prejuicio, pues es el prejuicio, como dicen, no existe Ujú, discriminación inversa, pero sí puedes ir donde una persona a decirle ujú. tú porque tienes la tez blanca, lo has tenido todo en la vida Claro. y, y decidir que es así, punto, yo lo digo porque tú tienes tez blanca y ya fue. Entonces, hablando de nuevo de la cultura, hay una tendencia, por ejemplo, exaltar el mundo andino, que está muy bien, todos venimos Ujú, del y yo, bisabuela de Canchis, Cusco y tal, pero de manera que muera lo costeño, ujú, ¿ya? Entonces, hace poco yo vivo en Barranco. En Barranco deben haber, no sé, decenas de grafitis. Y yo a veces iba por Barranco y decía, a ver, 90% de afiches grafitis andinos o murales andinos, 3 o 4 de los chipivo con higos. ¿Y por qué no ujú, podemos tener orgullo de la costa? ujú. ¿Y por qué a nosotros nos da vergüenza poner, no sé, pues, como decían, a Chabuca Granda, no, qué sé yo, a cantantes criollas, a Ujú, Bartola, ¿por qué tenemos que tener como roche de ser costeños? ujú. Porque ellos han Así es. conseguido generar, ¿no? Una especie de lenguaje en la cual ser costeño, ser privilegiado, ser El español, opresor. Ujú. el opresor. Entonces tú, si bailas la marinera norteña, eres una basura, porque no estás bailando el guaylas. ¿Por qué no Claro. podemos tener el mismo valor? No entiendo. También es un poco, creo yo, y esto era lo que iba a decir hace un momento, es que no hay tantas personas en el sector privado que se quieran lo suficiente como para defender y apostar por su cultura y sus valores. Y, por ejemplo, hablabas de museos también hace un momento. El Museo Uh -huh. Larco es una iniciativa privada.
y me parece que es uno de los museos más bonitos que tenemos en Lima en este momento, y por qué no replicar eso desde el sector privado también, ¿no? Por supuesto. En vez de esperar a que todo lo haga el ministerio, pucha, decir, ok, manos a la obra, me reúno con mis amigos empresarios, por favor, hagamos un museo, cuidemos lo nuestro también, ¿no? Sí, me parece claro, me parece que en el área de responsabilidad social y tal, de varias empresas hay algo así, pero Ujú. sí, y tengo que mencionarlo, hay un montón de obstáculos que ponen los ministerios para que uno no pueda hacer eso, porque por ejemplo, qué sé yo, los huacos o las piezas precolombinas o los ceramios o los tejidos le pertenecen al Perú, al Estado Ujú. del Perú. Entonces es un poco difícil que a las compañías privadas les cedan, Claro. digamos, en cuidado estas cosas. Sí ha pasado, por ejemplo, mira, que compañías, creo que el BBVA fue que puso en valor una de las huacas del norte de la ruta Moche, la Dama de Ujú. Cao, creo que es, y van poniendo en valor lugares, claro, y los cuidan mucho mejor de lo que los cuidaría el Estado peruano. Los ponen bonitos, hacen que el turismo llegue, que beneficie realmente a la zona, que haya un orgullo de la zona, ¿no? Eso también Ujú. es importantísimo. Yo, por ejemplo, el próximo año son los 150 años de Barranco. Yo vivo en Barranco. Ujú. No solamente yo vivo en Barranco, sino mi papá vivía en Barranco, mis abuelos vivían en Barranco y mis bisabuelos Claro. vivían en Barranco. Entonces, en ese Ujú. momento soy, creo que, una de las pocas barranquinas de cuarta generación que llegaron casi con la fundación del distrito. Y para mí, por Ujú. ejemplo, el lugar donde yo vivo me define en gran parte. O sea, tengo Ujú. orgullo de ser barranquina, a pesar de que todos los días salgo y reniego por el tráfico, y en las noches reniego por el desmadre de la gente que viene a chupar. Yo también he sido una de las que venía a chupar, entonces lo entiendo un poco, pero estoy Claro. orgullosa de esto. Entonces, tú tienes como dices, conocer las cosas para sentir orgullo, ir a los museos para conocer nuestra historia. No puede ser que uno se Ujú. va, que si eres una persona privilegiada, te vas a Nueva York y vas al Metropolitan y ahí conoces algunas cosas chancay que nunca habías visto acá y que no sé por qué ellos tienen y nosotros no. O que vas a tal sitio y recién ahí empiezas a valorar lo peruano que está en un pabellón cerca de, no sé, de los egipcios, a los que sí valorabas, ¿no? Ujú. Tenemos que hacer que la gente, no sé por qué siento que la cultura le es ajena a un sector eh, socioeconómico, o sea, que la cultura le importa muy poco a la gente perdón, de un espectro político. La derecha no hace cultura y eso me da mucho, Ujú. porque siento que le ponen el plato servido a los caviares, porque por Ujú. alguna extraña razón, a pesar de que los rojos y los comunistas y los caviares les encanta pelearse, hay cosas para las cuales sí establecen vínculos, como por ejemplo para llegar esta vez al Ujú. gobierno, llegar al Congreso. Después se pelean ya y se parten en mil Ujú. pedazos, pero pueden llegar. En cambio, lo que veo en la derecha y en el centro es una especie de canibalismo, ¿no? Ujú. Es basado en las diferencias entre unos y otros. Entonces, Camila y yo pensamos 97% lo mismo en todas las Ujú. materias, pero nos odiamos por ese 3%. Entonces nos dividimos y nos chancamos y yo no voy a mencionar su libro de poesía y ella no va a mencionar mi Ujú. libro y no nos vamos a ignorar de manera que ninguna de las dos existe. Claro, es absurdo. Es absurdo porque nadie Ujú. levanta. Estas personas del otro lado del Ujú. espectro político saben levantarse, catapultarse entre sí. Cuando ellos presentan a Camila Craig, no presentan, te presentamos a Camila Craig, punto escritora. Ellos dicen, la mejor poeta de su generación, y te ponen en todos los canales con eso. Claro. Y un día tú estás convertida en la mejor poeta de tu generación. Ujú. Es impresionante cómo ellos se saben hacer, ¿cómo se llama? Mira, de los enemigos hay que sacar enseñanzas. Es impresionante cómo ellos saben sacar adelante su arte, sus canciones, reventarle puentes Ujú. a sus cantantes que les gustan porque dicen lo que ellos quieren, ¿no? Ujú. Aplaudir al futbolista, el único futbolista que estuvo en contra de Keiko, saben, no sé qué, se meten por todos lados, en el deporte, en la cultura, de Sí. manera que levantan a los suyos y cancelan a los que no son suyos. Y Ujú. del otro lado está este programa que se llama Estación Cultural de Islas Media y no mucho más. Y esperemos que con el tiempo seamos
Más, Por pero hasta supuesto, que eso el ejemplo, suceda. sí, Ujú, el ejemplo enseña, pero ¿qué tal si yo aparezco hoy día y le digo a mis jefes, quiero hacer un segundo programa que trate de cultura? ujú. Me van a enseñar pues los números y me van a decir, nadie lo va a ver, Carla, ¿qué te pasa? ¿Por qué mejor no un concurso? Es difícil, Claro, porque es no hay difícil. plataformas, tampoco hay público, Ujú, lamentablemente. Y eso tiene que ver con la educación, Camila, y tiene que ver, y de nuevo, no puedo obviar la política, tiene que ver con la educación que la educación hace más de 10 años está en manos de los caviares, ujú. que Ricardo Totalmente. Cuenca, que fulanito, y están todo el día, ¿no? Cobrando consultorías y no generando ningún cambio positivo en la educación de nuestros chicos. Porque yo lo que Ujú, veo es una sociedad que degenera. Lo que hemos visto esta semana, que hombre apuñala perro, los chivolos del St. George haciendo ujú. para mostrar a las niñas desnudas. Yo no veo que haya habido ni siquiera una mejora, sino veo que hemos empeorado y que ellos están mejorando la educación porque es la mina de oro. Y Claro. van a tener nuestra educación en sus manos, de modo que los chicos del colegio no sepan cantar el himno, no tengan idea Ujú. de la Constitución, no sepan para qué sirve que ellos se responsabilicen como ciudadanos de la democracia. Es perfecto para ellos, pues. Ujú. Han tomado sectores estratégicos y nos ha tomado mucho tiempo, digamos, despertar y sumarnos a esta batalla, ¿no? Javier Milei también, que últimamente ha sido tendencia, decía en una conferencia, la derecha nunca se presentó a dar la batalla cultural. O sea, no es Ujú. que la hayamos perdido, tipo, nunca la dimos. Claro, Y a por mí eso walkover me ganaron. parece peor. Claro, claro, KO, claro, no se presentó el oponente, ¿no? Sí. ¿Por qué eso? ¿Por qué ellos tienen más música? ¿Por qué ellos tienen más películas? ¿Por qué ellos tienen más libros? ¿Por qué la Feria del Libro termina siendo un evento predominantemente caviar, donde Ujú. como una rareza aparecemos nosotros o con Beto o sea, es Claro. rarísimo. Y Nosotros lo somos más, la cuota de diversidad, ¿no? claro, claro, En todas las ferias del libro. claro. Pero cuatro gatos, Camila. Sí, O sea, juntos no terrible. llenamos ni medio pabellón, no hay nada. O sea, juntos, digamos, los expositores, es bien poquito, Ujú, porque a nadie le interesa escribir y a nadie le interesa. Y tú vas a una librería y claro, o sea, están todos los libros de ujú. Sagasti, de no sé qué, hasta el libro de Claro, Vizcarra. Mira, yo creo que el último bestseller de la derecha fue el libro de Carlos Paredes, el de Lagarto, ¿no? Que tuvo claro. miles de reediciones y que tenía que ver con el contexto de Martín Vizcarra. Pero nadie escribe política, por ejemplo, de la derecha. Nadie escribe. La derecha no cree mucho en la poesía, no cree mucho en el Ujú, cinearte, no cree, o sea, digamos, hay géneros literarios, cinematográficos, que están prohibidos para la derecha. Y a ujú. veces hasta se pelean con películas, ¿no? Como por ejemplo, no la vi, pero todo el mundo, no vayan a ver Barbie, es feminismo, o sea, por Dios, amigos. Y mi respuesta siempre Ajá. cuando decían, por ejemplo, lo de la revolución y la guerra, ¿no? ¿Por qué les han dado premio? ¿Por qué van a ver esa película? Era la mejor manera de combatir una película Ujú, que no te gusta es con una película que sí te gusta. ¿Por qué claro. permitieron que presente el libro del jorobado Meléndez, Vladimir Cerrón en El Virrey? La mejor manera de combatir un libro que Ujú, presenta Vladimir Cerrón es escribiendo un libro que presente, ¿sabes? El almirante Gianpietri. La ujú, mejor manera es contando una historia que sea real, que se oponga a la narrativa de ellos. Y como tú dices, cuando el oponente no llega, como es el caso de la ujú. derecha y el centro, o todo lo que no sea caviar, ellos ganan, porque les cedes el Ujú. espacio, les regalas todos los espacios siempre. Así es, pero bueno, yo tengo fe en que hemos comenzado a despertar poco a poco y cada vez hay más escritores y gracias a este proyecto también estoy conociendo a muchos más artistas que de repente no comulgan con toda la agenda woke, por así decirlo, Ajá. que están haciendo cosas chéveres, entonces por ese lado sí me siento bastante más optimista que hace un tiempo. Pero Carla, quería preguntarte en tu experiencia personal, ¿cómo es ser una escritora
y encima mujer fuera de la argolla, porque eso les debe arder a los caviares también. O sea, una mujer que no se adhiere con todo lo que estamos pregonando del nuevo feminismo, de la nueva era y todo. Cuéntame cómo es eso. Bueno, lo que hacen conmigo es minimizarme siempre, ¿no? Es como te decía, como me parece tan grosero estar reventándole cohetes a lo que uno hace o cuántas Ujú, cosas ganó o el día que vendiste más o no sé qué, o cuánta gente ujú, me vino a ver a la feria. Como me da vergüenza, es perfecto para que salgan unas odiadoras y digan, no, el libro que no he leído es basura, o la ujú, película que todavía no se estrena es basura. ¿Qué ujú, puede salir de Carla García? ¿Qué puede salir de Beto Ortiz? Da ujú, risa, en verdad, da risa porque claro, uno pensaría que te quedas con esas palabras horribles y con esa gente que te odia, pero la ujú, verdad en la calle es totalmente otra, Camila. A ujú, donde voy recibo cariño de verdad. O sea, es mucho más fácil que alguien te diga, puta, qué asco, odio a Carla García, que venga una ujú. persona que cruce la pista y diga, Carla García, yo te quiero y te Sí. abrace, ¿no? Es mucho más Ujú, tranca conseguir ese abrazo que conseguir ujú, el escupitajo tuitero de un anónimo, sí. ¿no? Ujú, Entonces, todo lo que digan no importa, como te digo, yo soy un poco chupada en el tema de los libros y de las películas y todo. Beto me odia ujú. por esto, me odia. Porque, por ejemplo, como ves, él está enloquecido promocionando Corazones Vándalos, Claro, la película así de es. final 28, y yo estoy haciendo bien poco por la película, porque me Ujú, cosa, es como estar hablando todo el ujú, rato de mí misma, no es mi estilo. Y bueno, claro. pero sí te cuento de esta película que se va a estrenar el Por 28 de favor, septiembre. tú la Y si no, esto me dirigiste. mata. Yo la dirigí porque, Ujú, mira, todo empezó cuando Beto y yo teníamos un programa en el año 2003 en Radio Capital. Beto es un pata bien especial por su rollo, y tú lo conoces, por su ujú, rollo de hijo único, no es demasiado amiguero, le ujú. gusta ser el centro de la atención, de hecho, ¿no? Queda claro, por su carrera y tal. Y entonces cuando hacíamos radio en Capital, él se aburría muchísimo. Iba a la radio de mal humor y como sabes yo soy toda animosa, entonces aprendí que le tenía que dar un montón de cosas de comer para que se quede tranquilo y no sea infeliz durante todo el programa de radio que duraba 2 horas. Y yo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a entrevistar. Oh, y yo, toma esta comida. Y le daba un montón de comida. De hecho, se puso redondo en esa época. Y él hacía el valor de la verdad también, que era, o sea, el valor de la verdad, con Ujú, todo lo polémico que era ese programa, era un programa que la rompía en rating. O sea, era Beto con sí. una persona y un botón rojo versus Gisela con el Ujú, Circo del Sol y gente saltando de lámpara, 150 bailarines. claro. Beto ganaba Ujú, semana a semana, pero ganaba semana a semana haciendo un programa del que él no sabía nada. De repente estaba entrevistando a ujú, una chica que nunca en su vida había visto, ¿no? O sea, a veces me decía, ujú, ubicas a X chica de la farándula, y yo le ujú, decía, sí, es la que sale con tal futbolista. No tengo ujú. idea de qué es. Y ahí 35 puntos de rating. Era como, ¿qué? No es posible eso. Claro. Y entonces estaba aburrido hasta que empezó con lo de ir a la cárcel, a hacer un taller de literatura. Y fueron años, ¿ah? Iba, me decía, ¿quieres ir? Y yo no, esencialmente por una cosa, yo estoy del lado de los otros, yo no estoy Ujú, nunca del lado de los otros. O sea, ujú, yo no creo que la gente se pueda rehabilitar, yo no creo que los delincuentes se rehabiliten en la cárcel, y menos a través de ujú. la literatura, de verdad. O sea, Claro, no creo que van a salir a hacer unos grandes debates y que van a salir a ser personas de bien, ¿no? Que escriben, que tocan claro. el Que se van a celular. arrepentir y en vez de cometer crímenes van a publicar un libro de poesía, ¿no? No, claro, y menos porque aprendieron a recitar La Niña de la Lámpara Azul, ¿sabes? Eso no va a suceder. Sí. Entonces él me decía, vamos, y yo no, y todos sus otros amigos iban. Y de ahí un buen día empezó a llevar cámara y todo. Y de ahí lo que sucedió en un momento era que él estaba haciendo el documental con un director que se llamaba José Yactayo. Y lamentablemente José Yactayo fue asesinado. Y Mm, en ese momento, y encima yo estaba muy cerca de Pepe, de Pepe, de Beto, cuando desapareció Pepe. O sea, me acuerdo perfecto cuando me dijo, ha desaparecido el editor hace 12 horas, nadie sabe nada de él, no contesta el wow. teléfono. Y bueno, la historia se fue escribiendo sola. Y entonces ahí quedó el documental.
y el material y todo lo que estaban haciendo. Y un día estábamos conversando y le digo, oye, y el documental de los presos. Y dice, bueno, se murió Pepe y ahí quedó. Y le digo, dámelo a mí. Me dice, ¿qué? Son como 200 horas de metraje. Le digo, ya, dámelo a mí. Ujú. Y bueno, vi con Ricardo Ayala, que es mi socio, con el que ya tenemos otras películas y cortometrajes. Vimos el material, a mí me pareció que la historia se estaba escribiendo de una manera distinta, que ya no era la misma película antes de que se muera Pepe. Y le dije, bueno, se ha ido escribiendo sola, vamos a contar otra historia donde esté adentro también Beto Ortiz, o sea, yo necesito que él sea el personaje. No sé cómo lo Ujú. estoy convenciendo. O sea, al comienzo no le encantó Ujú. verse retratado a sí mismo en la realidad en una cámara, porque Claro. me encanta. O sea, cuando tú estás en una película, sale que es de realidad y que no estás actuando, sale todo tú, lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, tus pasiones y también tus locuras y todos tus momentos. Y como él no tenía la potestad de cortar, cortar la edición ni nada, sino era mi película, Ujú. hizo lo que tenía que hacer, que era encontrar verdad en todo eso, o sea, qué es realmente lo que busca Beto, qué es realmente lo que buscan los presos, quiénes son todas estas personas. Me parece que la película es una película que tiene momentos muy intensos, Ujú. eh, pero que es una película que gira en torno a la necesidad de las personas de ser vistas en la sociedad y también que tiene mucho que ver con el prejuicio, con, con lo que uno piensa del otro, con lo que uno piensa de los presos, pero al mismo tiempo de la gente que está al lado tuyo. ¿Qué serían capaces todos de hacer? ¿No? O sea, se hace un Ujú. montón de preguntas en docu. Me parece que está muy bien lograda la película. Beto sale, como te digo, en toda su magnitud a lo largo de toda la película, Ujú. personajes que cuentan también cosas. Bueno, entre otras personas está Mauricio Fernandini. Esta película se acabó hace Ujú. 4 años. Ah, La wow. terminamos hace 4 años, sin tener idea de lo que iba a pasar a lo largo del tiempo. De hecho, hay toda una discusión entre Beto y yo respecto del estreno de la película, porque a mí Ujú. no me encanta que se estrene ahora, dada la circunstancia con Mauricio, pero la película yo cuando la terminé se la entregué a él, entonces él tiene Claro. poder de decisión y bueno, parte de ser amigos es disentir en algunas cosas sin matarnos, ¿no? Claro, Pero lo que bien. hablábamos hace un momento, ¿no? Consensos. Pensamos el 97% lo mismo, hay que generar algún tipo de consensos para el estreno también. Exacto, exacto, porque Ujú. yo hubiera querido que esperemos un tiempo, que las cosas se tranquilicen, pero bueno, él decidió que era ahora o nunca, porque esa es una película que nos ha tomado todo este tiempo. En el camino murió Pepe, pero después de eso murió mi papá y yo me alejé, y después de que murió mi papá vino la pandemia, y tampoco, nosotros íbamos a estrenar Ujú. en México y en Perú, teníamos fecha de estreno en México y en Perú, porque hemos ganado algunos concursos internacionales de cine, sin el apoyo del Ujú. Estado. Y Importante. sí, claro, claro, pues nadie Sí. va a decir nada, pero en algún momento de la película tienen que salir Ujú. las verduras que salen al comienzo, ¿no? Claro. Festival, de que le vamos a poner su verdura, de hecho. Y entonces, bueno, de ahí la pandemia, entonces no estrenamos, pero de ahí Pedro Castillo y Beto se tuvo que ir del país. Claro. Y vamos a estrenar y lamentablemente pasa esto con Mauricio. Entonces es como una película que se sigue escribiendo todo el día. Le digo a Beto, ¿qué seguirá pasando Sí, en el mundo de los corazones vándalos? Siguen sí, los personajes de adentro de la película siguen haciendo escenas de realidad. Increíbles. sí. Qué locura. Y se estrena el 28 de septiembre, ¿verdad? En En cines. cine a nivel nacional. Un locurón, un locurón. Y lo veo a Beto súper contento, súper arriba de la ola, como dicen los chilenos. Corriendo la ola o arriba de la pelota, dicen. Y lo veo feliz con la promoción, feliz en contacto con el público, muy ilusionado con la película. Yo creo que la película va a ser un éxito
y nada, en el camino, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza hablar de uno mismo. No, quisiera salir con una bolsa en la cara. No, no te preocupes. Igual todos los artistas siento que tenemos alguna excentricidad. Quizás esa es la tuya, un poco hablar de tu arte, pero siento que igual es súper necesario visibilizar que sí, o sea, hay gente que no pertenece a estas argollas y que estamos haciendo arte y que nos estamos moviendo y que también tenemos cosas chéveres para decir y sentimientos profundos y hermosos, ¿no? Gracias. Entonces, Pero lo que tenemos que hacer es no necesariamente formar una contraargolla, pero sí ujú, unificarnos, ¿no? ujú, De manera que vencemos estas pequeñas diferencias nimias, ¿no? Esta tontera que nos ujú, separa y podemos, no sé, o sea, tener un grupo de pintores, un grupo de escultores, un grupo ujú, de músicos, un grupo de poetas que ujú. se acompañan y que se sacan adelante como colectivo. ¿Por qué no? O sea, esa es la manera. Uno solo, o sea, como dice, hay un dicho, ¿no? Que dice, si quieres llegar rápido, anda solo, si quieres llegar lejos, anda acompañado, ¿no? O sea, Ujú. tienes que tener un grupo de personas, un colectivo, gente que se apoye, que escriba el tweet, que diga, oye, mira este Ujú. libro, hay que Claro. aprender de los rivales, porque si no siempre se Ujú, van a quedar con todo. Y no es justo. La cultura tendría que ser un espacio para todos. No estoy reclamando la cultura para mí y que se muera el resto. La cultura tiene que ser un espacio para todos. La historia del Perú tiene que ser un espacio donde todos cuentan su verdad y no ujú, solo unos, ¿no? Y bueno, y ujú, la educación tiene que hacer lo suyo para que los chicos que crezcan sean ciudadanos más completos, puedan leer literatura, ujú, puedan con gusto ir ujú. al cine con gusto, escuchar música con gusto, pero sobre todo ser unos ciudadanos chéveres, que se responsabilicen, Ujú. que no voten por Alejandro Soto, ¿ya? Que se Claro. responsabilicen, Ni por Pedro Castillo. que lleven basura al Congreso y que luego sean los que, malditos políticos. Amigo, tú los llevaste. Claro. Más fue que no tuviste un profesor en el colegio que te dijo para qué servía votar y cuál era tu Ujú, responsabilidad ciudadana, porque todo el día estamos chancando a los políticos. Yo vivo de eso, ujú, pero y el ciudadano no tiene una responsabilidad. Ya vienen las elecciones, Camila. ujú. Si no es ILAT, si no son ciertas plataformas y todo, ¿dónde diablos la gente se va a dar cuenta de que tiene que empezar a buscar candidatos? Pero buscarlos Así bien, es. mirar Ujú, bien. O sea, no es tan tranca a ver si tienen miles de denuncias, no es tan tranca a ver si uno ujú, le metió un caso a su esposa, no es tan difícil. ujú. ¿Por qué le echamos? No, es culpa Totalmente. de los políticos, sí, en gran parte sí, pero el ciudadano también. O sea, hay gente que está ahí, También. digna calle. ¿Quién votó por digna calle? Desaparecida para Gente. siempre. Ujú. Personas. O sea, En deberíamos tener Miami. estoy en Miami viendo los partidos del Miami Heat con Messi, con sus hijos, happy de la vida. Claro. Y como que me llamo Carla García que va a venir y se va a victimizar. Porque eso de que no puede decir la verdad y porque está en Miami, va a venir y va a decir, no sé, no quiero ser cruel, pero algo de Claro. ellos a 7 meses en Una Miami. novela puede salir de la historia que Sí, va a contar, seguro, hablando de cultura. claro, una locura, pero es ciudadanía y es una ciudadanía que no tiene cultura, que no valora el arte, que no valora la vida de los animales, que no valora la vida Ujú, del resto, ¿no? Que no, o sea, niños de un colegio privilegiado como el Saint George, que hagan una estupidez a las chiquitas y no sepan que eso es un delito, que les están ujú. destruyendo la vida, Camila, Terrible. que no les importe y no sepa. Y estos chicos son chicos que viven en una casa con su papá, seguramente cenan con ellos, ¿no? Y a Ujú. todo el mundo se le pasa que estás criando psicópatas, al colegio, a los papás, a todo el mundo, psicópatas, una gente que no sirve para nada en la sociedad, que transgrede todos los límites y que pone en peligro a un grupo de niñas. Entonces, no estamos haciendo nuestra chamba. Hagamos nuestra chamba desde el mundo del arte, hagamos nuestra chamba Ujú. política, hagamos nuestra chamba ciudadana. Tenemos que salir adelante. Yo confío en que será así. Yo también y me siento, bueno, a pesar de todas las noticias horribles que vemos en el día a día, gracias al trabajo también que estamos haciendo desde ILAD y gracias a programas súper importantes como toda la parrilla de Willax Televisión y políticas también, por supuesto, creo que estamos haciendo una diferencia.
y creo que la gente va a comenzar a elegir mejor, sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, la gente de mi edad está siendo mucho más consciente de lo que está pasando a su alrededor, de las personas que están ostentando el poder, y eso creo que viene para quedarse. Entonces, Ojalá, sí, hay que apuntalar eso, ¿no? Que la gente no se aburra. A veces yo misma digo, uff, tanta política, ¿no? Para la gente de a pie, digamos, del día a día. A veces es sí. demasiada. Y se sintió también post Pedro Castillo, que todo el mundo, ojalá que Dina se vaya apenas se pueda. Pero lo que sí puedo decir es que esto es un resultado de lo que pasó con Pedro Castillo durante 1 año y 7 meses. La violencia, la crisis ahora económica, viene el niño global y nadie prepara nada. No, entonces el tema es que bueno, que estamos en una sociedad súper dura, pero me preocupa mucho la degeneración de valores, ¿no? Porque me Ujú. encanta, por ejemplo, que todo el mundo esté del lado del perrito apuñalado, pero también quisiera que estuvieran del lado de, no sé, pues, no sé, de buscar al violador de la niñita embarazada que sigue esperando. Pero en cambio, cuando se trata del perro, en eso sí estamos de acuerdo todos, ¿te has dado cuenta? Claro. Y pareciera también como si la justicia funcionara más rápido para ciertos temas, ¿no? O fuera más eficiente en ciertos casos puntuales. Claro, o sea, tú violas a una mujer y sigues ahí en juicio años. En cambio, si apuñalas a un perrito, la jueza te da Claro. inmediatamente prisión efectiva. Ojalá, y sin ánimo de hacer, me parezco a mi abuelo que siempre metía los mismos temas, pero mira, es flagrancia, ¿no? El tipo, lo vimos todos apuñalando al perrito, pero a Pedro Ujú. Castillo también lo vimos dando un golpe de Estado. ¿Por qué sigue en Claro. preventiva y no tiene una prisión efectiva si todos lo vimos en flagrancia dando un golpe de Estado? ¿Cuál es la diferencia entre el Ujú. sujeto que apuñala el perro, que recibe inmediatamente una condena, y Pedro Castillo, que sigue en preventiva para que sus fans digan, está preso injustamente? No, yo quiero una condena para Pedro Castillo. Ujú. Quiero que lo condenen por el golpe de Estado. Todos lo vimos, Camila. ¿Quién no lo Ujú. vio? Es flagrancia. Y si es flagrancia, la condena tendría que ser inmediata. Luego vemos lo de corrupción. Pero él debería estar Ujú. preso no Claro. como preliminar, sino como golpista, que todos lo vimos, igual Ujú. que el sujeto del perfil. Como tú dices, para algunas cosas Sí. son rápidos porque es mediático y es chévere, y para otras se mueren de Claro. miedo y la hacen lentaza, generando que los demás ciudadanos pensemos hay un arreglo bajo la mesa, ¿no? Ujú. Están moviendo sus cartas. Claro. Están negociando, ¿no? Sí, claro, Y obvio, si se bueno, demoran, tú dices, sí. te voy a ver. Claro, algo está pasando. Y finalmente también dan hasta vergüenza ajena a los artistas que tratan de encubrir, en este caso, lo que mencionas de Pedro Castillo, porque hay un montón de colectivos de arte que han salido, ¿no? A supuestamente marchar en estas tomas de Lima por la defensa del profesor Castillo y demás. Y qué feo también que se utilice el arte para encubrir este tipo de actos antidemocráticos, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión para otra conversación, creo yo, porque si no nos Eso es quedamos hasta, uff. Sí, sí, es difícil, pero históricamente ha sido así desde la época del terrorismo, ¿no? Hay un montón de colectivos que, si bien no eran terroristas, podían coexistir en un concierto de rock con terroristas que se subían a hablar en la época del rock subterráneo y tal. No estoy diciendo que los rockeros hayan sido terroristas, sino que creo que hay una cosa en la juventud que es rebeldía y tal, y eso a veces se puede confundir un montón y te puedes terminar del lado más tonto de la historia por hacerte el joven y el rebelde sin tener un análisis de la realidad. Y también eso tiene que ver con lo que viste en tu casa, ¿no? O Claro, sea, si tu 100%. papá es un policía que sale todos los días a luchar contra la delincuencia y tú sales a marchar contra Dina y en la toma de Lima, bueno, hay una especie de dislocamiento, ¿no? Claro. En Podar y nadie te dice, oye, choche, ¿cómo es la cosa, no? Ujú. Y tiene que haber un montón así, por la cantidad de gente que hay en este tipo de marchas y tal. Entonces, una vez Ujú. más, nos remitimos a la casa, al colegio, a la cultura, a la educación. ¿Qué hacemos? Tenemos que Totalmente. Así es. Bueno, y los dejamos con esa pregunta al público de Estación Cultural. ¿Qué hacemos para educar a la gente, para democratizar la cultura verdaderamente y no a través de ministerios que premian solo a sus amigos?
Y Ujú. gracias, Carla, por estar aquí, gracias por esta tan enriquecedora conversación y esperamos tenerte nuevamente. Ha sido súper divertido y te agradezco. Gracias, Camila. Me ha encantado estar contigo. La próxima vez nos sentamos frente a frente, quizás con una copa de vino, y seguimos conversando del arte y de la cultura. Y además yo sé que Y de tú, la vida. sí, mucho de ti para sacar adelante este país de la manera buena. Y nada, te felicito por tu programa y espero verte pronto. Y muchas gracias a quienes nos han visto. Gracias, Carla. Un Ay, no abrazote. se olviden de Corazones Vándalos el 28 de septiembre. Beto, mira, estoy haciendo publicidad. ¿Y dónde podemos encontrar Keloide también, por favor? En todas las librerías, y dentro de poco voy a anunciar porque ahí va a haber una feria de Lima pequeñita dentro de poco y vamos a hacer una presentación allá y firma de libros y apachurre y selfie, como tiene que ser. Perfecto. Ahí Listo. estaremos entonces y quedamos atentos a la presentación. Un Gracias. abrazo, Carla, y gracias a Un beso todos por grande. estar acá. Chao, nos vemos.